¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Cuando se acerca una fecha conmemorativa del aniversario de Perón, lo que uno debe imaginar es quiénes son los primeros que tendrían que rendir culto. Y obviamente el movimiento obrero organizado, los gremios, los sindicatos de por sí, porque le deben su existencia en lo que hace a una manera nacional de ver las cosas a la aparición del peronismo y del propio Perón. No vamos a decir que Perón inventó el sindicalismo porque es mentira. Anarquistas, socialistas, comunistas ya existían antes de la aparición del peronismo. Pero el peronismo cambió esas banderas rojas de protesta por una bandera azul y blanca que indicaba la pertenencia territorial, marcando una tercera posición distante de los imperialismos dominantes. Eso con el tiempo se fue instalando, fue escalando posiciones, fue observada en el mundo. Hubo quienes incluso imitaron en el mundo árabe la posición de Perón, hubo quienes lo hicieron en Centroamérica, pero en realidad todo después se fue diluyendo. Ahora, Perón dijo cierta vez: yo elegí a los trabajadores. Es decir, él fue el que eligió dedicarse a velar por la gente que trabajaba. Y acuñó aquella frase: para el peronismo existe una sola clase de hombres, los que trabajan. Es decir, la virtud del trabajo, él le dio lo que había que darle, el cariz humano. El trabajo es importante, pero lo importante y trascendente son que lo hacen los trabajadores, los seres humanos. Humanizó las discusiones que otros sectores de la política universal venían planteando sobre el trabajo. Perón personificó la discusión para beneficiar individualmente al protagonista real, que era el hombre de trabajo. Se aproxima una fecha donde se van a conmemorar 50 años de la desaparición física de Perón, y el movimiento obrero como tal, el movimiento obrero organizado, debería no solo organizar todo lo que pudiera para recordarlo, sino que los gremios, sus secretarios generales, deberían estar efectuando cursos, convocatorias a su propia gente que integran los núcleos más importantes, para explicar de qué se trata en el mismo momento que están cercenando todo aquello que Perón le había dado al trabajador con la ley Cachivache que el Congreso ha aprobado y de la cual se va a seguir llevando adelante todo lo que necesite este gobierno, porque los legisladores tienen amnesia colectiva, como algunos sindicalistas también, que parece que Perón no hubiera existido en su vida. Por lo tanto, es una cuestión casi de debate el que entienda el mundo sindical que si hoy hay un movimiento obrero que es
observado en todo el mundo, cuyos beneficios que han conseguido para los trabajadores son aplaudidos y envidiados en las organizaciones internacionales, que todo eso tuvo un padre, porque Perón eligió a los trabajadores. Y los trabajadores eligieron a Perón. Cuando Perón tomó la determinación de, como hombre del ejército, transformar a las Fuerzas Armadas no en tropa de ocupación al servicio de las minorías oligárquicas, sino a favor de las mayorías populares, se transformó en un odiado para la casta militar y en un admirado de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Perón es imborrable en todos los sindicalistas bien nacidos, bien informados, bien instruidos. Algunos porque fueron contemporáneos, otros porque fueron incluso cofundacionales con ellos y todavía están vivos, con el momento de que Perón tomó las decisiones de armar un movimiento obrero organizado. Y fue Perón el que pidió para los trabajadores la representatividad en las listas del 33%, cosa que no se respetó casi nunca y que se ignora casi mayoritariamente. Y vamos a ser honestos, cuando se quiso respetar esto también, el movimiento obrero no puso a los mejores. Por lo tanto, me da la impresión que cada secretario general, cada dirigente gremial, lo primero que debería hacer es un baño de humildad y empezar, si no lo leyó nunca, leerlo a Perón. Si no lo escuchó nunca, empezar a escucharlo a Perón. Y aquellos que tuvieron la suerte de ser copartícipes con las cosas que él hizo, de haber estado, haberlo escuchado, haberlo vivido, haber estado en una plaza, haber gritado su nombre, que no se olviden de esto, porque ellos son consecuencias de todo esto y tienen no solo que honrarlo y servir a los trabajadores, sino que este 1 de julio no puede haber un gremio que no le haga un homenaje, un sindicato que no haga un acto, porque sería de una tremenda injusticia, porque estarían negando la propia esencia de lo que hoy son ellos, los dirigentes sindicales. Perón organizó el movimiento obrero, lo nacionalizó porque estaba en manos de expresiones extranjeras, de ideas que venían de otra parte del mundo. Había anarquistas, comunistas, socialistas, pero no había quienes estuvieran con la camiseta argentina al servicio de rechazar cualquier clase de imperialismo. Y esto lo impuso como doctrina, y países de América siguieron su camino, y se empezó a transformar en un hombre peligroso para las grandes élites oligárquicas mundiales. Había que desterrar a Perón y todo lo que Perón significaba en aquel golpe fratricida asesino de 1955, cuando bombardearon al pueblo, fusilaron al pueblo y no tuvieron ningún tipo de reclamo, y lo hicieron en nombre de la libertad. Igual que ahora, que la gente comienza a tener problemas de alimentación, se empieza a morir de hambre, pero todo en nombre de la libertad. Y entonces, cuando estas cosas se repiten y se reiteran, es porque hay un país sin memoria, con una tremenda falta de agradecimiento, y que los representantes de ese hombre no fueron cabales en su defensa, en su doctrina y en lo que tenían que sostener como bandera para que la sociedad no se fuera para otro lado. Y entonces hoy, cuando hacemos esta reflexión, queremos imaginar que los secretarios generales de los gremios, no importa si no son peronistas ellos, sino tienen la inmensa oportunidad de reconocer al hacedor de la felicidad de los trabajadores. Y se me ocurre un apellido de un radical como Palazzo en la bancaria, que más de una vez lo escuchamos hablar de lo que significaba Perón para el movimiento obrero. Porque si los propios no lo hacen, aparecen los que no lo son y lo miran con respeto y con admiración al que transformó la esclavitud laboral
en un derecho y en una vida llena y plena, porque Perón le dio el aguinaldo, Perón le dio las vacaciones, Perón le dio las organizaciones sindicales, y ustedes no pueden guardar silencio ante la aparición de un nuevo aniversario del paso al comando celestial del jefe espiritual del movimiento obrero. Si ustedes no lo recuerdan a Perón, si ustedes secretarios generales miran para otro lado, si ustedes dirigentes gremiales están despistados, es posible que cuando después las cosas ocurran con mucha mayor facilidad, haya un pueblo que crea que lo que hoy está pasando es normal, y no es normal. Presenta una regla de anormalidad, de una culposidad increíble de quienes no supieron sostener ni la doctrina, ni la idea, ni defender a Perón como corresponde, no gritando la vida por Perón, sino haciendo lo que Perón pidió que se hiciera para felicidad del pueblo. Por eso, el movimiento obrero organizado le debe mucho a Perón y no puede guardar silencio ante el nuevo aniversario del paso a la inmortalidad. Sí, a vos, dirigente sindical, vos que tenés un cargo y que orgullosamente te sentís como el importante de tu gremio, Perón permitió que esto ocurra. No abandones a Perón porque te estarías traicionando vos mismo. La sociedad va a tardar un buen tiempo, quizá años, en entender lo que ocurrió ayer. ¿Cuánto cambió el país ayer? Cuán gigantesca es la transferencia de ingresos, que ya no va a ser por 6 meses como fue hasta ahora, sino a lo largo de muchos años. Cuán gigantesca es la entrega de los recursos naturales de Argentina. Qué trascendente, qué importante es la reforma laboral, es decir, que ahora puedan tener todos los empleados en negro sin ninguna pena. Y un montón de cosas que van a cambiar la vida cotidiana de los argentinos y el país en sí. Eso pasó ayer. Ahora, sería un tremendo error pensar que este monigote que tenemos como presidente es el único responsable. Yo diría que tiene una responsabilidad menor en todo esto. Recordemos que estos proyectos, tanto la ley Bases como las DNU, lo hicieron los estudios de abogados de las grandes empresas argentinas. Esos son los que están gobernando de una forma impúdica. Ahora, no podrían hacerlo ni siquiera las grandes empresas del país sin el apoyo de distintos estamentos, de distintos dirigentes de la vida pública nacional. Ahora, no lo hacen de una manera, no lo hacen como lo han hecho habitualmente. Se ha creado una especie de farsa, son los tránsfugas de la política, que dicen una cosa y hacen otra. Es decir, están todo el día quejándose del presidente, podríamos llamarle los de Loredo de la vida, pero también nos equivocamos si creemos que de Loredo hay uno solo. De Loredo es la caricatura del resto, la caricatura de una época, ¿sí? Pero cuando vas a buscar, hay un montón que critican al presidente para el público porque la gente no sabe cómo vota cada uno. No llega ni el 1% de las personas que sepan cómo vota cada uno, o cómo vota el diputado de alguien, o qué apoyo le dio esa persona a un gobierno. Entonces, le hablan al público de una manera y votan de otro. Vamos a ver el caso de el gobernador de Santa Fe, de Maximiliano Puyaro. Esto es importante lo que estamos haciendo hoy. Es decirle, miren, hasta acá aguantamos. Tal vez tuvimos poca paciencia en estos 7 meses, pero hasta acá aguantamos. Estamos haciendo todos un esfuerzo muy importante para que Argentina salga del déficit fiscal, para que eso deje impactar en la inflación fundamentalmente, que hace que todos perdamos poder adquisitivo, fundamentalmente la clase media y las clases más populares. Lo decía Martín, lo decía Rogelio, nos bancamos los recortes en educación, nos bancamos los recortes en desarrollo social, nos bancamos los recortes en el transporte, nos bancamos los recortes en obra pública, nos bancamos que en definitiva todas las transferencias
secundarias que venían en las provincias, el 97% se hayan recortado y nos hicimos cargo nosotros, hicimos muchos esfuerzos para poder equilibrar las cuentas de los estados provinciales, pero esto nos corresponde. Pero el reclamo ante Nación de lo que es la caja de jubilaciones. Puyaro se queja, reclama y mandó a sus diputados a votar la entrega del país. A votar que de ahora en más te puedan tener en negro. A votar que le bajen los impuestos a los ricos. Es decir, es un tránsfuga. Le está mintiendo a la población. Y algo parecido hizo el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. También tenemos temas internos. Con respecto a los temas externos, es increíble que nos esté pasando esto. Esto no es el funcionamiento de un país normal, no es de ahora, es de hace mucho tiempo, pero es increíble la injusticia de que paguemos los impuestos. No voy a hablar de lo que es la región centro, es una de las regiones que más produce, que menos recibe. Tenemos que soportar las malditas retenciones, que para nosotros son miles y miles de millones, que no está en ninguno de todos estos estudios, ninguno de los estudios de las exportaciones, sino que están en los estudios de la cantidad de plata que se llevan de nuestros productores y no vuelve, y que tendríamos pueblos florecientes con empresarios que pudieran producir el doble. Entonces sufrimos el tema de las retenciones, nos pegan y nos castigan con el tema de las retenciones, y además ahora no nos... Y uno lo escucha así y dice, este tipo debe haber ido y mandó a los diputados a votar en contra. Y frenó el saqueo del país, y frenó la entrega del país, y frenó entregar a los trabajadores con las manos atadas. Pues no. Grita así, pero los mandó a votar a favor. Pero los mandó a votar a favor. Podemos ver también qué es lo que hacen los empresarios. Que uno los escucha quejarse, gritar. A ver. Estimamos, como usted bien señaló, que en marzo y abril la caída fue mayor y que los datos disponibles dan cuenta de caídas interanuales hasta el 40%. Y usted me dirá, bueno, pero ¿en qué? Bueno, en combustible fue 9,5%, pero la producción de acero se redujo el 41,5%, la de cemento el 42,9%, es cierto que uno de los sectores hoy más comprometidos claramente es el de la construcción, y la baja en patentamiento de automóviles. ¿Cuántos empleos se perdieron de la economía? De la economía formal, 70.600. A ver, esos son los datos que tenemos, que no son los datos a hoy. Actualizados, sí. Okay, pero, de los cuales 58.000 pertenecen a la construcción, a la industria cerca de 5.000 y a la hostelería y gastronomía casi 7.000. Ese es Funes de Rioja, claro, él habla porque él es el presidente de la UIA y representa, y los dueños de las pymes lo estarán escuchando, dirán, mirá qué tipo, cómo la pelea, Funes de Rioja. Ahora, ¿quién fue el principal estudio que hizo esta ley? La ley Bases, el estudio de Funes de Rioja. La hizo él esa ley, la hizo él esta ley. La hizo Funes de Rioja, esta ley, fundamentalmente. El tipo se queja, la gente dirá, che, mirá este muchacho cómo nos defiende, qué sé yo. La hizo él la ley. Estos son los tránsfugas de la política. Yo digo, hay matices, hay matices. Yo quería ver el caso de Daer. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si la CGT hubiera ido el día de los detenidos, no había detenidos, no había represión, no había nada. ¿Hubiera habido ley si la CGT hubiera estado en la calle? ¿Hubiera habido ley si metíamos 1 millón de personas en paz y no permitíamos que la policía nos metiera infiltrados? Ayer directamente no hubo manifestación porque la gente tiene miedo, muchachos. Están tratando de asustarnos a todos. Ahora vos lo escuchás a él, critica, mira. Todos queremos que vengan a invertir a la Argentina. Esto no cabe duda. Ahora, que vengan a invertir, que tengan beneficios tributarios, que no tengan que hacerse cargo de la cadena de valor de suministros
de cada uno de esos emprendimientos y que solamente favorezca una cuestión extractiva y que se lleven y que se enajene la riqueza, la verdad no es el mejor camino. Y señor presidente y senadores y senadoras presentes, nada se habla de educación, nada se habla de salud. Hay algunos jugadores que fueron fundamentales para que esto salga, como Lustó, que se sentó y dio el quórum después de criticar tanto, y se sentó y dio el quórum. Se sentó y dio el quórum. Sin él no salía la ley. Y la CGT se hubiera ido cuando fue el Senado, cuando se llevaron a los 33 detenidos. ¿Hubiera habido ley? Es muy factible que no. Y quien decide no ir, sabía lo importante, quien le pidió que no vaya, ¿sabía o no sabía? Los diputados, cuando van a votar, en este caso, Stolbizer, es que tenemos, a la gente le va a quedar a una Stolbizer combativa. ¿Sabe la gente que votó a favor? Escúchala. Sin perjuicio de las posiciones que vamos a ir planteando en el momento de la votación en particular, lo que quiero es advertir sobre una mirada general que tiene todo este proyecto. ¿Y por qué lo digo? Sinceramente porque me vengo preguntando quién lo redactó. Es imposible, o tal vez lo que me debería preguntar es cuál es el funcionario que copió y pegó lo que algún privado le había hecho, porque todo el contexto de esta ley es real. ¿Se puede creer que esta mujer votó a favor? Está diciendo que la ley se la armaron al gobierno. Votó a favor. Votó a favor. Hay gente que confía en Stolbizer. El máximo exponente, la caricatura de todo esto, porque es igual a todos los otros, es de Loredo. Escuchémoslo. Solamente unas reflexiones finales. Nosotros, está claro a esta altura ya, que no queremos integrar su gobierno, presidente. No sé qué les causa gracia. No queremos integrar su gobierno. No nos interesan sus cargos, no nos seducen sus embajadas, no somos obsecuentes, no somos obstruccionistas, tampoco somos los amigos del campeón. Mire, presidente, no somos héroes. Este es un nuevo evento en la Argentina, un nuevo modo, que es: critico al gobierno, recorto ese video, lo pongo en las redes. La gente cree que estoy combatiendo este proyecto, pero lo apoyo. Lo apoyo votando, lo apoyo mandando a los diputados, lo apoyo haciendo una ley, lo apoyo no yendo al Congreso con los trabajadores. Estos son los tránsfugas de la política. Bueno, y el gobierno consiguió consolidar en forma de ley, es decir, hacer estructural un proyecto económico que ya ha mostrado sus consecuencias en poco tiempo y que no hace más que no solo hacerlas estructurales, consolidarlas, sino acentuarlas. Es decir, si vos en una sola ley, en la parte fiscal, decís, bueno, yo ahora en vez de cobrarle impuesto a las ganancias, le dicen, debería ser a los ingresos, a los que ganan 3,5 millones le cobro, a los que ganan 1.800.000, le estoy cobrando más a los trabajadores, que son los que están mal. Y si al mismo tiempo le digo a los que más tienen, a los que pagan impuesto a la riqueza, bueno, de ahora en más vas a pagar un 90% menos y además si pagás por adelantado te hago descuento, bueno, nada, es una transferencia de ingresos. Es decir, después de 7 meses de gobierno, de una clase trabajadora absolutamente exhausta, le van a sacar un poco más. Y eso fue votado por la mayoría, no hay que olvidar eso. ¿Sí? No fue un decreto que el otro decreto también está ahí porque los legisladores quieren que siga estando ahí, lo podrían anular, ¿no? El DNU. No, esto tiene una conformidad lo suficientemente mayoritaria como para que la ley haya salido. Es decir, no es mi ley. Hay una clase dirigente en este momento en el país que ha decidido que los trabajadores sigan transfiriendo ingresos a los que más tienen. Y esto tiene una segunda parte, diría yo, que además de antipopular es antinacional.
Y lo digo, no soy un fanático de las divisiones territoriales, pero la verdad es que tener la suerte, la providencia de que aparezcan estos recursos naturales y no quedarte con nada. Pero cuando uno pregunta, bueno, ¿y ahora de qué sirve? ¿Va a generar un encadenamiento productivo? No, le pueden importar las cosas. ¿Va a traer dólares? No, los dólares los pueden liquidar afuera. ¿Va a traer mayor recaudación porque se va a producir mucho? No, la verdad es que le bajamos el impuesto a las ganancias prácticamente a la mitad. ¿Y entonces para qué? Bueno, se lo regalaste. Ya, ni siquiera se puede llamar vender el país, regalo del país. Bueno, es una época absolutamente oscura en nuestra historia, con un lawfare que persiste. Estamos viendo el juicio por el intento de asesinato a Cristina, con una persecución que subsiste. Hoy a mañana me desperté y me enteré que había una nueva denuncia contra mí, porque ayer dije que Sabac Montiel había mencionado a Feynman, que era oyente de Feynman, ¿no? Entonces, él, con sus jueces amigos y todo este sistema de persecución, tiene un mandante, Feynman, yo sé que tiene un mandante, fueron y denunciaron de nuevo. Es decir, lo que quieren es callar al destape. Como es el único medio que no tiene relaciones empresariales, que no negocia, que te dicen, no, Roberto, si hablas bien vas a tener esto. No, Roberto, si hablas mal te voy a meter preso. Bueno, haz lo que quieras. Como no hay forma de negociar, dicen, bueno, vamos a ver si terminamos. Alguna vez, para que deje de hablar, bastó con echarlo. Bueno, ahora habrá que meterlo preso. Pero si fuera solo conmigo, pero Martín Menem denunció a varios medios de comunicación. Y a Darío Villarroel y a Nancy Pasos también los denunciaron. Y tenemos 5 presos políticos en este momento. Y Stornelli está pidiendo 20 más. Es decir, estamos pasando por un momento muy oscuro de nuestra historia, pero no porque vino un dictador con unos cuantos milicos y se hizo cargo, no. Porque hay una concurrencia, un consenso entre la clase dirigencial argentina para que esto ocurra. Hay acompañamiento, hay complicidad, hay conveniencia, en alguno habrá temor, Entre todos hicieron que ocurra esto, que se consolide un proyecto de saqueo, de despojo y de empobrecimiento de la clase trabajadora nacional. Hoy vamos a hacer un repaso de la carrera del fiscal Carlos Stornelli, responsable de la detención y tortura de los detenidos y detenidas ilegalmente durante la manifestación contra la ley Bases. Y vamos a recorrer su historia porque prácticamente desde que nació, Stornelli está ligado a la violación sistemática de la Constitución Nacional y al armado de causas. Carlos Ernesto Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio Stornelli, funcionario de la última dictadura militar que encabezó la intervención de Radio Belgrano. Restaurada la democracia, el teniente coronel Atilio Stornelli pasó a retiro, pero luego volvió al ejército ya para trabajar en cuestiones administrativas, hasta 1992, en que el general Martín Balsa lo echó. Guarden este dato. Otro vínculo de Carlos Ernesto con la dictadura es su matrimonio con Claudia Reston, hija de Yamil Reston, ministro de Trabajo de Videla, ministro del Interior de Viñone, represor procesado por delitos de lesa humanidad, pero que, como tantos otros genocidas, murió sin pasar un día en la cárcel. Este matrimonio le dio el primer impulso a la carrera judicial de Carlos Stornelli. Claudia Reston trabajaba en el estudio de abogados de Carlos Corach, el ministro de Carlos Menem que creó el Comodoro Pi corrupto que subsiste hasta hoy. Corach es el de la famosa servilleta de los jueces. También hubo una servilleta de los fiscales y ahí estaba Stornelli. Gracias a Menem y a Corach, en junio de 1993, Stornelli pasó de ser un mediocre y oscuro fiscal ante un juzgado de menores en la ciudad de Buenos Aires a asumir al frente de la Fiscalía Federal número 4 en Comodoro Pi, cargo que todavía conserva. El segundo impulso de la carrera de Stornelli se lo dio la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. En 2001, mordió la mano del amo que le había dado de comer y junto al juez Jorge Urso, el 7 de junio de 2001, metieron preso a Carlos Saúl Menem. Un día antes,
Stornelli había ejecutado una venganza personal con la detención del general Martín Balsa, quien pasó 204 días detenido, hasta que en diciembre de 2001 Stornelli fue apartado de la causa y Balsa fue liberado, y años después, sobreseído. Primer acto, una persona inocente es detenida por el fiscal Stornelli. Segundo acto, la persona es sobreseída, pero se comió varios meses en cana. Tercer acto, el fiscal escapa impune, listo para una nueva fechoría. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Yo tampoco, pero hace 25 años que la venimos viendo. La causa Armas también fue el primer trabajo conjunto del dúo dinámico del lawfare. Toda la información era publicada en exclusiva en las páginas del diario Clarín a través del operador Daniel Pedro Santoro. Otra obra que venimos viendo hace más de 25 años, sin que ninguno de estos dos delincuentes haya pasado un solo día en la cárcel. 2007 resultó un año clave en la vida de Stornelli. Fue designado ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires por el entonces gobernador Daniel Scioli. Y además también fue designado para integrar la Comisión de Seguridad del Club Boca Juniors, también en ese momento presidido por Mauricio Macri. Es asombroso como tres tipos con tanto poder como Macri, Scioli y Stornelli hayan terminado trabajando para un lumpen como Milei. Only en Argentina. Como ministro de Seguridad, Stornelli no defraudó las expectativas. Fue un completo desastre. Inició una contrarreforma policial que le devolvió a la maldita policía el poder que le había cercenado el anterior ministro de Seguridad de Scioli, León Arlanián. Y el resultado inmediato fue un impresionante incremento en la cantidad de homicidios dolosos, que pasaron de 884 en 2007 a 1.263 en 2009. La inoperancia de Stornelli también quedó evidenciada en casos como el asesinato del ingeniero Barrenechea y la desaparición de Luciano Arruga, y llegó al extremo con la desaparición de la familia Pomar. ¿Parece, Stornelli, que 24 días es un tiempo y forma lógico para encontrar a un accidente, un accidentado, un auto y 4 personas al costado de la ruta? No se sabía lo que se buscaba y no está al costado de la ruta. Está más adentro, está en una hondonada, tapado con vegetación muy tupida, muy alta y que no permitía ver. ¿Usted confirma que este lugar se rastrilló efectivamente más de una vez, Stornelli, por aire y por tierra? Eso lo va a determinar la justicia, ¿sabe? ¿Hubo errores, Stornelli? Señor, no repita lo mismo. Se lo pregunto porque no lo respondió. Eso lo va a determinar. Sí, se lo respondí, no sea grosero. Lo está investigando la justicia y cualquier inquietud la va a esclarecer la justicia. ¿Hubo fallas en el rastrillaje entonces? No hubo fallas porque un rastrillaje lo encontró. Se han intensificado los rastrillajes, las áreas donde se ha hecho búsqueda son muy amplias, tampoco se sabía lo que se buscaba en realidad. Había desaparecido una familia en un auto y Stornelli no sabía qué estaban buscando. Tardaron 24 días en encontrar una familia fallecida por un simple accidente vial. En el medio, Stornelli operó todo tipo de teorías, como que los Pomar estaban fuera del país, que habían escapado por deudas, que el padre podría haber asesinado a su familia. Después de este papelón, Scioli lo echó. Mejor le fue en Boca Juniors. Además de Stornelli, la Comisión de Seguridad Ceneice la integraban el juez Ariel Lijo y los fiscales Raúl Ple y Gerardo Polichita. Ple, Polichita y Stornelli, el corazón de la mafia judicial de Comodoro Pi. A través de su participación en la Comisión de Seguridad de Boca Juniors, Stornelli pasó a integrar el círculo de confianza de Mauricio Macri y también de la Barra Brava. Stornelli fue al casamiento de Rafael Diceo y nombró a la mujer del Barra como secretaria privada en el Ministerio de Seguridad. ¿Se acuerdan de este documental que realizó la televisión española sobre la Barra Brava de Boca Juniors? Pero yo creo que primero está la pasión por tu club y tu club. Después está el negocio, que igual lo puedes hacer, teniendo prioridad por tu club. Paramos la entrevista cuando Diceo recibe una llamada que tiene que contestar. Es Carlos Stornelli, director de seguridad de Boca, también fiscal, también exministro de Seguridad. Y Diceo me enseña la pantalla complacido como demostrando su influencia o su nivel de contactos. A él, que tiene prohibido entrar al campo, le llama el jefe de seguridad del campo.
En 2015, Stornelli estaba camino a terminar preso por los negocios que tenía con la barra brava, pero el Mafia ganó las elecciones presidenciales y liquidó al juez que investigaba la asociación ilícita entre los barras y los dirigentes de Boca. El juez era Manuel de Campos, que fue apartado de la causa y enfrentó un juicio político en el Consejo de la Magistratura, impulsado por Daniel Angelici, también procesado en esa causa en donde se investigaban a los barras y a los dirigentes de Boca. Impulsado a través de su alcahuete. El sicario de Macri Angelici para cargarse en el Consejo al juez de Campos fue Juan Bautista Maíquez, de quien ya hemos hablado largo y tendido en nuestro canal. En agradecimiento, Stornelli se convirtió en una de las principales espadas judiciales en la persecución al kirchnerismo. No vamos a profundizar en esto porque lo hemos contado en una docena de videos. Pongan el nombre del delincuente en el buscador del canal y diviértanse. Todas las causas que condujo Stornelli tuvieron la misma dinámica. Servicios de inteligencia que le hacían llegar información de manera anónima a las diputadas Elisa Carrió, Mariana Zubik y Paula Oliveto. Fue tan grosero esto que en el Congreso pensaron en habilitar una entrada exclusiva para todos los que venían a traer denuncias anónimas a los despachos de la coalición cívica. D'Alessio era uno que venía seguido. A verla a Pau. Pero no te adelantes. Las denuncias anónimas también le llegaban a periodistas, como el caso de las fotocopias de los cuadernos, que un hombre misterioso le entregó a Diego Cabot, o las escuchas ilegales a Cristina, ilegales porque se había ordenado su destrucción, que el Quiz Majul se encontró corriendo en los parques de Palermo y usó sin ningún escrúpulo. Otra grosería que nadie investigó. Justo antes de que Majul encontrara los CD de la Judeco, la oficina de escuchas de la Corte, el hijo de Stornelli, Mateo Nicolás, fue contratado por la da Judeco. Y justo otro de sus hijos, Julián María Stornelli, empezó a trabajar para la AFI. Cuando se fue el macrismo, se encontraron 105.000 escuchas. ¿Escuchaste bien? 105.000 escuchas ilegales realizadas por la AFI a través de la da Judeco. Entre ellas, la Operación Puff. Hay que reconocerle a Stornelli que supo integrar a la familia a su trabajo. Los servicios incluso llegaron a dejar en el propio despacho de Stornelli escuchas ilegales realizadas en el penal de Seiza, la famosa Operación Puff. Pero de eso hablamos en unos minutos. Toda esta mugre de servicios, pseudo periodistas y armado de causas quedó explícita cuando uno de los extorsionados, el empresario Pedro Echevez, grabó las extorsiones de uno de los soldaditos de Stornelli, el falso abogado Marcelo D'Alessio. Por si no recuerdan, Echevez se reunió en Pinamar con los dos, con Stornelli y con D'Alessio. De esa causa, que fue tramitada por el juez Alejo Ramos Padilla, surgieron otros delitos cometidos por Stornelli. Entre ellos, los pedidos para que D'Alessio le plante droga al ex de la actual pareja de Stornelli y que le realice una cámara oculta a José Manuel Ubeira, abogado de uno de los detenidos y apretados por Stornelli en la causa Fotocopias. Un dato que muestra la despreciable catadura moral de Stornelli. Cuando estuvo a punto de ir en cana por sus negocios con la barra brava de Boca, su abogado defensor fue José Manuel Ubeira. Stornelli fue llamado por el juez Ramos Padilla a prestar declaración indagatoria el 27 de febrero de 2019, pero no se presentó. 8 meses en rebeldía estuvo, o sea, prófugo, protegido por el procurador Eduardo Casal y toda la mugre de Comodoro Pi. Cualquier ciudadano argentino que no se presenta a una indagatoria es detenido de inmediato y llevado por la fuerza ante el juez. Cualquier ciudadano argentino menos Carlos Ernesto Stornelli. Este delincuente fue sobreseído en marzo pasado por otro que tendría que estar como mínimo procesado por haber recibido dádivas, el huemul Julián Ercolini. También zafó otro integrante de la banda de D'Alessio, el operador Daniel Pedro Santoro, que sigue operando impunemente para Stornelli desde las páginas de Clarín. Cuando quedó expuesto por sus chats y reuniones con D'Alessio, Stornelli
armó una jugada escandalosa. Dijo que alguien tiró por debajo de la puerta de su despacho un sobre con la transcripción de las escuchas ilegales en el penal de Ezeiza. La última vez que fui a Comodoro Pi a llevarle una docena de facturas al Huemul Ercolini, me siguieron 2 policías desde que entré hasta que me retiré de los tribunales. Imagínense si un don nadie va a llegar hasta la puerta del despacho de Stornelli sin que quede registro. Los diálogos fueron difundidos por los operadores de Stornelli en los medios como la Operación Puff, supuestamente orquestada por el kirchnerismo para involucrarlo con D'Alessio. Stornelli presentó las escuchas ilegales en Comodoro Pi y la causa quedó a cargo del juez Luis Rodríguez, que no formaba parte del dispositivo macrista. Para subsanar este imprevisto, 2 días después, Elisa Carrió dijo que había recibido un sobre con las mismas transcripciones ilegales que había recibido Stornelli. Entonces mandó a hacer la denuncia a Paula Oliveto y a Mariana Zubich, pero en lugar de que se acumule con la causa que ya tenía Rodríguez, la sortearon otra vez y esta vez sí tuvieron suerte. Le tocó a Claudio Bonadío. Tanto Rodríguez como Marcelo Martínez de Giorgi, que reemplazó a Bonadío cuando el juez Glock emigró a trabajar con Satanás, cerraron ambas causas por inexistencia de delito. Pero Stornelli apeló. Los camaristas macristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens le dieron la razón y la causa de las escuchas ilegales en el penal de Ezeiza, del cual Stornelli fue ideólogo, denunciante y querellante, sigue abierta. Les recuerdo que después de todo esto, el mismo Stornelli que presentó las escuchas ilegales como prueba, dictaminó que los chats entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Federico Robles, el director general de la vocalía de Rosati, mediante el cual surgía que armaban causas, no puede ser usado en ninguna investigación penal por su origen ilegal. De la causa fotocopias de los cuadernos de Centeno ya hablamos muchas veces en el canal. Así que solo recordaré que varios empresarios denunciaron haber sido extorsionados por Stornelli para que implicaran a funcionarios kirchneristas a cambio de quedar en libertad. Si los delitos que cometió Stornelli los hubiese cometido un fiscal en Estados Unidos, reabren Alcatraz y lo mandan con 100 años de pena ahí adentro. Lo otro que hay que decir es que en estos días conocimos un fallo vergonzoso, esta vez de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y el Huemul, Carlos Maíquez. Otro que en Estados Unidos terminaría en Alcatraz. Dijeron que las coimas pagadas por el primo del mafia, Ángelo Calcaterra, habían sido en realidad aportes de campaña no declarados. Para que se den una idea de lo indigno que es este fallo, la coalición cívica denunció a los 3 jueces ante el Consejo de la Magistratura. La coalición cívica. Y no me quiero ir sin mencionar la causa en donde pretenden involucrarme por el supuesto espionaje a jueces, armada por el ex integrante de la Comisión de Seguridad del Club Boca Juniors, Gerardo Polichita, quien en diciembre se excusó y dejó la causa en manos del ex integrante de la Comisión de Seguridad del Club Boca Juniors, Carlos Stornelli. ¿Por qué se excusó Polichita? Por este tuit de 2018 en el que lo llamé miserable. Pará. ¿Y Stornelli no se excusó? ¿Por? Y lo ha llamado delincuente, rufián, truán, canalla, malhechor, enastado. Es buena, enastado. Enastado, ¿dónde sacaste eso? Bandolero, bribón, tunante, granuja, bellaco y malandra. Está bien, pero miserable nunca le dije. Ah, tenés razón. No hay razones para pensar que Stornelli puede tener animosidad en tu contra. El armado de esta causa también lo conté en otro video que les dejo al final. Me quisieron hacer aparecer como el jefe de una organización criminal dedicada al espionaje de jueces. Hubo un grupo de diputadas y diputados que pidió mi exclusión de la Cámara. Y resultó que el presunto espía Ariel Sancheta tiene miles de comunicaciones con el operador Claudio Saboya, uno de los que me acusaba de ser el jefe de Sancheta.
que mucha información que buscaba Sancheta luego aparecían notas de Saboya y del operador Daniel Pedro Santoro, otro que me acusó de ser jefe de una banda dedicada al espionaje, que también tiene miles de comunicaciones con Mónica Edith Frade, una de las diputadas de la coalición cívica que pidió mi exclusión de la Cámara, que participó en la confección de al menos 4 denuncias penales presentadas por la líder de Frade, Elisa Carrió, denuncias luego reproducidas mediáticamente por el operador Daniel Pedro Santoro. La frutilla del postre. El guía de turismo de Milei, Fernando Iglesias, que lleva 3 años sin poder demostrar de dónde sacó la guita para comprar el fastuoso departamento que tiene en Villa Urquiza, se presentó en esta causa de Sancheta y le pidió al juez Martínez de Giorgi mi detención. Y Stornelli la hubiese llevado adelante sin ningún problema si no fuera porque el juez Martínez de Giorgi le dijo: pará, gordo, esto es demasiado hasta para vos. Y aquí llega el punto en donde quiero dejarles una reflexión, un consejo. La única forma de enfrentar a estas mafias es no teniéndoles miedo. Aunque los amenacen con meterlos en cana, no tengan miedo. Quieren meternos miedo para paralizarnos y así llevar adelante el saqueo. Por mi parte, no voy a dejar de denunciar a este gobierno corrupto ni a los jueces y fiscales que son cómplices de este robo histórico que está sufriendo el pueblo argentino. No voy a descansar hasta que se haga justicia con cada uno de estos malandras. Che, ¿sabemos cuánto salió el último viaje de egresados de la presidenta en ejercicio Karina Milei y de su amado hermano? Metieron Italia, España, Alemania y República Checa en esta última vez. No, pero nos llegó la respuesta de cuánto gastó el secretario de culto, Francisco Sánchez, en su paseo por Madrid. 7 millones de pesos. Los habrá pagado de su bolsillo, supongo, porque no fue una misión oficial. Lo pagó el Estado argentino. 3.250.000 pesos los pasajes y 526 euros de viáticos, o sea, 500, 600 lucas, por día para cada uno de los 6 días que pagó en Madrid. Más de 3.000 euros en total. ¿Y este corrupto es el que pidió la pena de muerte para Cristina? Unos días antes de que le gatillaran la cabeza. Voy a llevar estos papeles a la causa en la que ya fue denunciado Sánchez por este viaje. Tiene que terminar en cana este degenerado. ¿Qué te pasó que tenés húmedos los zapatos? Me lo crucé de Loredo. Pobre hombre, desarrolló una adicción a arrastrarse y lamer botas. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz. Nosotros predicamos la concordia, pero, así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz. Es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca.
Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha, no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza tiene que darle. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje